Muy buenos días, bienvenido a su espacio Síntesis de la Historia, que se transmite por su canal de televisión 24 Horas Noticias y su cadena hispanoamericana, en ediciones en español dirigidas a Hispanoamérica, el Caribe, los Estados Unidos y Europa Occidental, desde nuestra plataforma en Santa Fe de Bogotá. En esta oportunidad, en la sala de lectura de la Biblioteca Juan Arango, en Santa Fe de Bogotá. Vamos a tocar un tema que es de trascendente importancia en momentos en que en Venezuela se está convocando a una elección presidencial el próximo 28 del mes de julio. Quedan escasamente algunos 48, 49 días para que ocurra este evento electoral. Pero para poder discernir mejor y tener una opinión más franca y un poco más clara históricamente y constitucionalmente, nosotros debemos hacer algunas reflexiones y algunas anotaciones devolviendo algunas cuantas páginas de la historia y recordar que el 7 de septiembre de 1778, Su Majestad el Rey Carlos III de España, en momentos críticos del reinado de España en lo económico, en lo militar, en lo político y en tiempos de reestructuración del Estado y de las grandes reformas que Carlos III sometió el gobierno español, se crea la Capitanía General de Venezuela con la reunificación de las provincias que antes tenían autonomía e independencia, y sobre la base de esta decisión real podemos decir que Venezuela tiene ya partida de nacimiento en lo político, en lo territorial y en lo jurídico. De tal manera que este paso fue trascendental e importante, dejando atrás los 220 años de dominación borbónica de las colonias de ultramar española. El segundo acto en importancia es lo que ocurre el 19 de abril de 1810, cuando se insurge contra el poder constituido y se designa una junta de gobierno para reemplazar al anciano capitán general de Venezuela, Juan Vicente Emparan. Es un hecho trascendental, había ocurrido ya 38 años. El tercer hecho, que tiene una gran connotación, es el ingreso de Venezuela por voluntad del presidente de Colombia, el libertador Simón Bolívar, a conformar la República de Colombia junto con los departamentos de Cundinamarca y la Intendencia de Quito. Quizás considerado el más importante proyecto integracionista que se fundamenta en la Ley Fundamental de Colombia, anunciada por el Libertador en el discurso de Angostura de 1829 y materializada en la Constitución de Cúcuta, que fue sancionada en esa ciudad, la Villa de Rosario, en el mes de enero de 1821. Habían transcurrido ya 45 años desde que nos separamos de la corona española y fuimos ya ahora de nacionalidad colombiana. El tercer espacio político es el que comienza con la gobernabilidad del presidente Páez, cuando en su última visita a Venezuela, el Libertador llega a Caracas el 27 de enero y permanece 6 meses en la capital de Venezuela. Analiza el escenario político, reestructura el Estado, le da carácter de supremo conductor civil y militar al presidente Páez, y en ese momento comienza Venezuela a estar bajo la égida del conservatismo, la época del conservatismo. Eso duró 40 años. Vinieron los gobiernos de Páez, el segundo gobierno de Páez, los dos gobiernos de Sublet y el gobierno de José Tadeo Monagas. Y en un intento de este viejo guerrero de la independencia de convertirse en dictador de Venezuela, propone la reforma constitucional que permita la reelección del presidente y alargar el periodo presidencial a 6 años, como lo pautaba la Constitución de 1857, que había sido reformada
la constitución inicial de Venezuela de 1830. Ese periodo del conservatismo dura 45 años. Con la revolución del 5 de marzo, en contra de las pretensiones del general Monagas y de esa etapa que se llamó el Monagato, de convertirse por tercera vez en presidente de Venezuela, trajo esa revolución del 5 de marzo, que dio paso a un periodo de violencia desde 1858 hasta 1863, que se firma el Tratado de Coche que impone fin a la guerra federal. 800.000 muertos en un país devastado, miserable, empobrecido, endeudado por la guerra de la independencia y tratado de ser usurpado por los viejos guerreros que quedaron de la guerra de la independencia, de la guerra civil de la independencia. Sin embargo, ese movimiento federal, voceado y vendido a esa Venezuela miserable a través del periódico El Venezolano, fundado por el panfletario Antonio Caudy Guzmán en 1842, cuando funda igualmente el Partido Liberal, da inicio a lo que en lo adelante, con el derrumbamiento del gobierno de José Ruperto Monagas por la revolución del 7 de abril del general Guzmán Blanco, se inicia entonces Venezuela bajo la égida del liberalismo. Esto dura 40 años. Desde 1864, con esa constitución que federaliza Venezuela y le da el nombre de Estados Unidos a Venezuela, comienzan los gobiernos liberales. Linares Alcántara, Rojas Paul, Andueza Palacio, Guzmán Blanco, Crespo 2 veces, Guzmán Blanco 3 veces, en el sexenio, en el quinquenio, en el bienio, hasta que se marcha al exterior para no ver el mar y morir en París en 1899. El último liberal de esa contienda y de esa época, donde habían ocurrido 16 revoluciones, 1.300 combates. Venezuela vivía entre el humo de la pólvora, el tronar del casco de los caballos y las lanzas en ristre, por el poder, por el control del poder de ese país miserable, que por primera vez el presidente Páez, en sus actos de valentía y con su mano certera y habilidosa y el inmenso liderazgo que le quedó sobre el resto de la pléyade de generales de independencia, logró darnos la Constitución de 1830, que nos hizo venezolanos por primera vez, porque anteriormente habíamos sido colombianos por la Constitución de 1821 y por la Constitución española de 1812 habíamos tenido la ciudadanía española. Le dio el presidente Páez con esa Constitución la capital a Venezuela de Caracas y comienza el país a reestructurarse penosamente. Páez crea una cantidad de instituciones, la Sociedad Amigos del País, para tratar de formar un Estado nacional y dar los primeros pasos para la formación de ese Estado nacional. Enfrentado con esa playa de generales que le hacen la revolución de la reforma. Mariño, José Tadeo Monagas, Mariano Montilla, y todos estos generales que solamente sabían hacer la guerra y que solamente apetecían el poder de ese país miserable, desarticulado, vertical, social, horizontal, geográfico, y que solo existían en los mapas de Bonpland y de Humboldt en el Archivo General de Sevilla. Así dura 40 años la dominación liberal, hasta que un liberal resentido, Cipriano Castro, con la famosa invasión de los 60, que se inicia el 23 de mayo de 1898, en 100 días ocupa Caracas. Se apodera del poder en el entendido de que los andinos nunca habían participado en la guerra de independencia ni en la guerra federal. Se habían mantenido abstraídos de los procesos de formación del Estado y de la formación constitucional. Y duraron en el poder 40 años. Castro el guerrero, Gómez el pacificador, López Contreras el hombre de la transición, Mayrangarita el gran demócrata y Pérez Jiménez el estadista que nos civilizó y nos enseñó a vivir en un Estado moderno, quizás para el momento de 1957,
el más avanzado país en lo económico, en lo político, en lo militar. Como dijo él, para ponerlo en el sitial donde esperaron los libertadores. Por presión de los Estados Unidos, porque para Jiménez era un mal ejemplo para América, porque estaba culturizándonos y poniéndonos a vivir mejor, con servicios públicos, carreteras, hospitales. Sale del poder el 23 de enero de 1958. Los norteamericanos sabían lo que hacían. Ellos querían el petróleo para generar su bienestar en los Estados Unidos. Y así lo hicieron. Y Rómulo Betancourt le entregó a la ExxonMobil y a sus 5 subsidiarios en Venezuela, el país petrolero de Venezuela, hasta que en una nacionalización que no se justificaba porque 2 años después de ocurrir esa nacionalización, todos los bienes norteamericanos de superficie pasaban gratis a Venezuela y Carlos Andrés Pérez se vio obligado a indemnizar por 1.200 millones a las operadoras petroleras. Había un acto político, como siempre lo que se ocurre en Venezuela, a capricho de cualquier presidente, a capricho de cualquier gobernador o de cualquier alcalde. Y así llegamos a los 40 años de la llamada democracia de los partidos, de la democracia representativa por el mandato de la Constitución de 1861. Y se inicia con el gobierno de Rómulo Betancourt, que gobernó los 5 años con las garantías constitucionales suspendidas y las garantías económicas. Y dejó un país enlutado, ensombrecido a las familias venezolanas y llorosa a las madres que perdieron 2.800 venezolanos enfrentados a ese gobierno, que se llamó la democracia más perfecta de América Latina. No sé dónde estaba, según ellos, en América Latina. Y en 1998, tras el país vivir una situación de deterioro moral, de usurpación del poder, en una repartición de 2 partidos políticos, 25 años de Acción Democrática y 15 años los socialcristianos, desde la cúpula de esos partidos se repartían el poder, se repartían los ministerios, las gobernaciones, las alcaldías, las concejalías, las embajadas y todos los consulados. Porque el que no tenía la postulación del partido no iba para ninguna parte. Tenía que estar postulado por el CNDAD o el Comité Nacional de COPEI o regional o municipal para poder acceder, aunque sea un cargo miserable de barrendero de un tribunal de primera instancia. Y dejaron un país con una realidad perversa. Un país con una deuda con el Fondo Monetario Internacional que aportaba 5.000 millones de dólares anuales del gobierno de Luis Herrera, que fue el gobierno que liquidó al Bolívar, lo pulverizó al ocurrir la devaluación lineal de 4.54 a 570 que lo dejó el gobierno de Caldera, el hombre que administró la agonía de la Cuarta República junto con Teodoro Pekov y sus asesores de izquierda. Y terminó el país con control de cambios, control de precio, importando el 60% de los alimentos, sin industrias básicas. Un país de Kafka, un país donde se manejó la política entre la miseria, la pobreza, el engaño y la mentira y el engaño. Y quedó un país con 21 bancos quebrados. Luego de haberle entrado 478.000 millones de dólares americanos por exportaciones de petróleo, porque todas las divisas que ingresaban al país, el 99%, era por exportación de hidrocarburos y derivados. No había otra forma, porque no teníamos ningún tipo de industria. Todo era importado. Las grandes negociaciones de la licencia de importación millonarias para los afectos al régimen. La forma autocrática y presidencialista de ese modelo político que se instauró con la Constitución de 1961, con el país arruinado, corrompido. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. La única ventana de salida que había ante aquel embrollo de una falta de liderazgo en la oposición, 3 candidatos, los 3 fallaron, muy parecido a lo que está ocurriendo ahorita. Se coló Chávez, que es el éxito más grande que ha tenido y que tuvo la Cuarta República. El engendro de la Revolución Bolivariana del siglo XXI, porque el PSUV es la 5ª división de Acción Democrática, en lo estructural, en lo doctrinario, en lo político. Hasta en el himno, adelante a luchar milicianos, a la voz de la revolución. Ahí están los milicianos
Ahí está la revolución. Y tras haber recibido el país 1.230.000.000.000, quedó el país en una anarquía total de los 12 años que gobernó Chávez. Y aquí hay un hecho importante que deben saberlo los venezolanos. Cuando se presentó la crisis política de 1998 y Chávez tuvo las puertas abiertas porque los factores opositores se habían ido en desbandada huyendo con sus banderas de miedo hacia los Estados Unidos a disfrutar de los dineros mal habidos del pueblo, Chávez planteó una convocatoria de una asamblea constituyente donde un grupo de juristas le planteó eso como una salida política. No había liderazgo, no había control de poder, no había control jurisdiccional. El Estado prácticamente había desaparecido y se pudo hacer por decisión de la Corte Suprema de Justicia la Asamblea Constituyente que no estaba prevista en la Constitución del 1961. Y se ratificó con un referéndum. Previamente se había hecho un referéndum para decir si el pueblo iba a votar o no iba a votar a favor y fijar los revolucionarios las bases comiciales. Y se apoderaron del poder, se apoderaron del país, de la Constitución. Y entró Cuba a formar parte de ese equipo con el cual Chávez gobernó a Venezuela. Y le entregó el país a Cuba a solicitud personal para que Cuba lo mantuviera Chávez en el poder. Y tras 12 años de despilfarro, de los robos más grandes y de los negocios más turbios, estos miembros de Acción Democrática y disfrazados de rojo, que se quitaron el disfraz blanco, llegaron al punto de que no se supo ni Chávez ni dónde se murió, ni de qué se murió, ni cuándo se murió. Y hay un artículo importante de la Constitución que dice: Chávez había ya puesto a Maduro de vicepresidente de la República. Ya Cuba lo había obligado a eso cuando le dio el último diagnóstico y le dijo: te quedan muy pocos meses de vida. Arregla la cosa en Venezuela. Y así se hizo. Dice el artículo 229, no podrá ser elegido presidente o vicepresidente de la República quien esté en el ejercicio del cargo de vicepresidente ejecutivo, vicepresidente ejecutiva, ministro o ministra, gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa en el día de su postulación. Y Maduro desempeñaba ese cargo. Y la oposición lo aceptó y fue candidato presidencial, violando los preceptos constitucionales, y se estableció el estado inconstitucional desde la ratificación y la promulgación por la Asamblea Constituyente ilegítima de origen y ilegítima de ejercicio de lo que Chávez llamó la Revolución Bolivariana. Todos los cargos, desde que se promulgó esa Constitución, ministros, gobernadores, alcaldes, asambleas nacionales, designaciones de embajadores, designaciones de cónsules, ascensos militares, fundamentalmente, reformas a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, es absolutamente inconstitucional. De tal manera que sobre este principio Venezuela vive en un estado inconstitucional y vamos a una nueva elección donde en las anteriores todos los llamados opositores que han hecho los grandes negocios con el gobierno que no pudieron hacer con la democracia de la Cuarta República, la perversa, lo hicieron con Maduro y lo hicieron con Chávez. Y fueron y conestaron y legitimaron lo ilegítimo. Y hoy vuelven de nuevo a participar en un país anarquizado, sin liderazgo, un país quebrado, oprimido, con una cesta alimentaria imposible de alcanzarle al pueblo de $1.200 cuando tiene unos ingresos de $3 mensuales. Un país sin gasolina, sin servicios públicos, colapsado el sistema eléctrico, los acueductos, las aguas negras. Un país sin gasolina porque lo tienen controlado con la Agenda 2030 cubana. Y vamos a esas elecciones que es el triunfo de una elección ganada, porque ya lo dijeron, con votos o sin votos, no volverán. Esa es la frase importante que hay que analizar sobre la base de este artículo 229 y del artículo 234 de la Constitución vigente, que es una constitución ilegítima de origen y ilegítima de ejercicio.
Venezuela, el país inconstitucional. Les habló desde Santa Fe de Bogotá, en la sala de lectura de la Biblioteca Juan Arango, Eduardo Guzmán Pérez, analista político y locutor principal de 24 Horas Noticias Televisión.